y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea Por radiolabchile.cl. Vamos a tratar. Muy buenos días, amigos y amigas. Ya estamos con un día más de Emprendedores en Línea acá en Radiolab Chile. Día miércoles 22 de mayo ya. 22 de mayo ayer. 22 de mayo. 22 de mayo, se nos va acabando el mes. Es impresionante cómo pasa de rápido el tiempo. Con un frío terrible. Canicular. Sí, está malo el frío. Muy helado. Yo, de verdad que fue complicado. Y con también se volvió el tránsito aquí, los tacos. Así que, pero eso no nos quita que tengamos hoy día un tremendo programa y una tremenda conversación con nuestros invitados de todos los miércoles, que son Rubén Solano y Juan Enrique Blumel, por favor. O Blimel. Nunca he podido pronunciar bien ese nombre. Buenos días, bienvenidos a Emprendedores en Línea. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Michael, por esta nueva invitación. Aquí dispuestos a compartir con un poquito de conocimientos y experiencias. Y mucho más ahora, feliz con mi amigo Juan Enrique, que hoy nos acompaña. Hola, buenos días, muchas gracias y también feliz de estar aquí para compartir con todos los que están escuchando y con ustedes la conversación de hoy. Viene renovado ahora que... Sí. Viene renovado del fin de semana largo. Fin de semana largo, viene del sur. No, trae novedades. vengo agotado. No, esta vez no andaba en el sur, esta vez andaba en la costa. En la costa. Sí, y eso de renovado es un decir. Porque con la familia uno termina más agotado, más bien. Pero hay que ver el lado positivo de las cosas. Por lo menos se pudo salir. Pero se cambió de ambiente, que eso Claro, ya es importante. Ciertamente. El ambiente de la costa renueva mucho. ¿Y Rubén dónde fue? No, yo generalmente cuando vienen estos fines de semana largos, yo aprovecho para conocer Santiago y para hacer turismo en Santiago. Tiene que aprovechar este fin de semana, que es el Día del Patrimonio, ¿ah? Sí. 25-26. De 1.500 edificios ahora van a haber 1.600. Wow, han aumentado. Aumentaron muchísimo. Y se ha vuelto una práctica muy bonita y muy interesante, muy motivadora para la gente, ¿no? Sí, muy bonito que se salga ahí aparte que creo que va a estar la Embajada Argentina también abierta. No, hay varios edificios que se abren por primera vez. Sí. No, y además es importante porque nosotros pertenecemos a generaciones en que nos enseñaron que el patrimonio, no existía patrimonio en Santiago, que el centro de Santiago era feo, que no había nada que valorar en el centro de Santiago, que ya habían destruido todo lo que se podía destruir. Sí. Y la verdad es que pasamos por el centro mirando el suelo y no miramos lo que tenemos alrededor, no miramos los edificios. Me cambiaron y de alguna manera invisibilizamos el patrimonio que hay ahí y es inmenso. ¿Sabes lo que pasa? Que Santiago estaba tenía la palabra precisa para... Estaba muy discriminalizado. Que era prácticamente la selva, lo único es la selva de cemento y la gente anda apurada, que todo, pero nadie se dedicaba a buscar los detalles de Santiago. Santiago tiene una cantidad de monumentos y lugares patrimoniales y testimonios de rincones maravillosos. Nuestra historia increíble. A mí me encanta. Yo siempre, me refiero, claro, haciendo en Santiago a nivel general. Hace muchos años yo peleaba mucho con ese tema, porque a mí siempre me ha gustado Santiago a pesar de todo este jolgorio que tenemos. Pero hoy en día se está abriendo mucho más ese tema. Sí, yo por lo menos disfruto mucho Santiago. Amo esta ciudad, me encanta y sobre todo me encanta realmente cuando la gente sale de vacaciones, sale de la ciudad, porque es maravilloso salir por Santiago. Queda para mí, para mi familia. La verdad es que la disfrutamos bastante saliendo a recorrerla, a conocer justamente lugares, espacios que uno entre semana es imposible, ¿cierto?, conocer. Exacto. No, sí, hay que vale la disfrutar pena. Santiago, hay que salir a recorrer. Bien, pero el tema de hoy día no se va, no es de turismo local, no es de ir a recorrer Santiago. El tema de hoy día, y como se avisó en redes sociales, es hablar un poquito de lo que es el emprendimiento y la inclusión, que entendemos primero que todo por inclusión, por ser emprendedor. ¿Quiénes entran en este concepto de inclusividad, ¿no? Inmigrantes, adultos mayores,
personas con capacidades distintas, ahora se dice así, ¿no? Sí. No sé. O con movilidad reducida, Claro. ¿cierto? Personas que se ven en la obligación de salir a emprender. Hay un tema y hay hartas aristas dentro de este tema, que lo vamos a conversar con Juan y con Rubén. Sí, la verdad es que es un tema bastante interesante, pero también por lo mismo bastante complejo. Complejo porque hay Porque- que tomarlo bien. Claro, porque es que además venimos de desarrollo que ha hablado mucho de la globalización, de la transversalidad, de conceptos y valores que son muy amplios y muy generales, que supuestamente tendrían que ser mucho más desarrollados en este siglo XXI, pero paradójicamente yo observo, y de acuerdo también a lo que he leído de algunos autores, que en este siglo XXI de manera particular, por el contrario, hemos como involucionado. La sociedad ha entrado en una etapa como de retroceso, en donde estamos buscando la forma de resaltar nuestra identidad, de hacer valer nuestra cultura, nuestra religión, nuestra raza, nuestro credo, nuestras creencias. Y eso ha hecho que hoy sea más relevante el tema, por ejemplo, de los inmigrantes que en el pasado. Anteriormente hablar de los inmigrantes era como algo natural, que la gente se movilizara en masa de un lugar a otro, era como algo normal, natural. La gente tenía derecho a buscar un mejor futuro, un mejor espacio donde desarrollarse y donde formarse o consolidarse y formar su familia. Pero hoy por hoy no, hoy por hoy todos estos temas han tomado una relevancia muy grande. Y hay un autor que les comentaba ahora hace un momento, que se llama Francis Fukuyama, el autor de El fin de la historia, y que ahora salió con un libro que se llama La identidad, donde justamente él hace énfasis en ese cambio de cultura de la sociedad, en donde él dice que justamente en este siglo XXI, en donde todo esto se ha exacerbado. Y no es bueno, de todas maneras no es bueno de ninguna manera, porque deberíamos simplemente trabajar en temas más amplios, de mayor democracia, y no entrar en una actitud, ¿cierto?, en un comportamiento de victimización, que muchas veces se está convirtiendo ya esto. Entonces, interesante hablar el tema de la inmigración, porque Chile, nuestro país, justamente ha sido en este siglo XXI en donde la inmigración ha sido más notoria. De 180.000 inmigrantes que dicen las estadísticas que habían a principios de este siglo, ahora estamos sobre los 1.200.000. O sea, es un crecimiento bastante alto, Y bastante histórico grande. también, ¿no? Es histórico, porque ahora estamos, la población migrante está como en el orden de más del 6%, en circunstancias que a principios del siglo XX la población inmigrante no llegaba al 1 o al 2%. Era muy pequeña, aunque siempre ha habido oleadas inmigrantes en Chile, pero han sido oleadas inmigrantes que también tienen otra característica, ¿no?, que eran europeas fundamentalmente, venían de Europa después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Agüita no, porque no alcanzó para el vino hasta ahora, ¿eh? Está bajando la Un vinito calidad. hasta ahora hubiera sido bueno. Y con este frío tan impresionante está ya abuelada, no le digo. Aquí está el agua caliente mejor, Estaba ¿eh? esperando por lo menos agua caliente. Lo que pasa es que... Está bajando la tensión. Fíjate que yo tengo un matiz contigo. Cuéntame, dígame. Y con Fukuyama. Ah, sí. Yo creo que el problema del surgimiento de las identidades nacionales y de las identidades locales no es el que resurjan, sino que es el chauvinismo de muchos. Sí, ciertamente. Porque al final del día, nuestra sociedad, y aquí no voy a ir tan lejos, no voy a hablar del mundo, voy a hablar de Chile, es una sociedad diversa, es una sociedad que se construyó, la República de Chile se construyó con fundamento en los migrantes. Y no estoy hablando de los españoles del siglo XVI, estoy hablando de los colonos alemanes, Sí. los ingleses, los Así es. croatas, los italianos, tenemos chinos en el norte. La otra vez descubrimos, con sorpresa de muchos, que había afrodescendientes en Chile. Sí.
para muchos era un misterio, porque en la historia de Chile lo que nos Claro. enseñaron es que, y los que sabían además, es que los negros que habían en Chile se fueron en el Ejército Libertador a Perú con la promesa de libertad. Y se quedaron en Arica. Y que se quedaron en Perú. Y la verdad es que están en Chile. Sí, están en Chile. En Arica Nadie hay los una vio. población importante de Están en Chile. afroamericana. Sin mencionar la probable sangre que tengamos todos de afrodescendientes. Claro. Si nuestros bisabuelos no eran nada tan santos. Yo siempre he dicho... Ah, no, Yo porque- siempre, Pero- yo siempre he dicho que yo soy un negro. Lo que pasa es que estoy desteñido. Pero nosotros venimos de raza negra, indiscutiblemente. Tenemos mucho Pero- de afroamericanos En Colombia. en Colombia. En Colombia, exacto. Eh, Es mucho más fuerte que acá. Es mucho fuerte, aunque sí. Claro. era una colonia mucho más grande. Es una colonia, También, claro. Claro. Había mucho más recursos para importar mano de obra gratis. Claro, es que Claro. y de esa forma fue que llegaron. No sé, hay que muchos decir las los cosas como africanos. son nomás. Sí. Ahora- Por esclavitud. Claro, fue el esclavitud. punto es que esa diversidad nos enriquece. No, Sí. no empobrece el debate, nos enriquece. A nosotros, y esto también es una característica y es una paradoja de la construcción de la República durante el siglo XIX, a pesar de que nos construimos como sociedad en base a los migrantes, nos convencieron de que en realidad éramos uno solo, de que la sociedad chilena era homogénea. Y eso no es verdad. Ah, no, pues eso nunca Bueno, pero fue. Eso po. tal vez sea verdad en el sector oriente o en la élite santiaguina. Pero ¿Ya? cuando uno se traslada a lo largo de Chile se da cuenta que la élite en general está en Santiago. Bueno, pero de todas maneras yo Y voy a que- y salir. que a lo largo de Chile hay una diversidad inmensa. El otro día Así es. alguien usó en un conversatorio sobre diálogo intercultural al que me invitaron, decía que nuestra sociedad es como un tejido de lana, lleno de hebras de múltiples colores. Sí. A nosotros nos gusta ver solo lo que está por fuera, que en general es más monocromático, pero debajo de eso la riqueza de colores y de textura es inmensa. Y esa cuestión hay que valorarla, no solo porque existe y porque las personas tienen derecho a su identidad y a ser distintas a los demás, sino porque además porque enriquece el diálogo, aporta valor social, que esa cuestión no la vemos mucho, pero la diversidad aporta valor social. O sea, somos una sociedad socialmente más rica mientras más diversos seamos. Bueno, Es y más complejo, es más Bien. difícil convivir Claro. con un otro distinto a mí porque tengo que hacer un esfuerzo para conversar con alguien Exacto. que piensa distinto, pero eso mismo me obliga a pensar, me obliga a buscar soluciones que sean satisfactorias para los dos, no solo para mí. Me obliga a construir en base al consenso y no a ponerle el pie encima a otro y obligarlo a asumir mi forma de solucionar los problemas. Exacto. claro, pero eso es una situación que ocurre desde el punto de vista teórico y que yo comparto plenamente, suscribo completamente contigo. Y que tampoco es que Francis Fukuyama lo cuestione. Él dice simplemente que él está constatando un hecho. No es que esté criticando la diversidad cultural ni la esté criticando, porque finalmente pues también él es un americano, pero de ascendencia japonesa. De ascendencia japonesa. Así es de que no quiere decir eso de ninguna manera que se esté criticando aquello. Efectivamente, lo que sí estoy de acuerdo completamente, que también lo resalta Fukuyama, es que existe un chauvinismo exacerbado que está volviendo a reflotar en nuestra sociedad y que está reflotando justamente es por temas de mal manejo de algunos líderes y dirigentes políticos que se han aferrado o han utilizado estas banderas justamente ¿cierto? Para aprovechar y escalar una posición dentro del mundo político. Y son los que nos tienen hoy alternando entre un populismo de derecha y un populismo de izquierda, en donde ambas conductas, ambas estrategias le están haciendo muchísimo daño a la sociedad. Tanto el populismo de derecha como el populismo de izquierda. Aquí no se puede, no se salva ninguno. Porque si el populismo de derecha en un momento determinado está exaltando ese desarrollo económico grande e importante y de individualismo que en un momento determinado se promueve, por ejemplo, desde una derecha, por el otro lado, ¿cierto? En el lado de los que se reconocen o se identifican como de izquierda, están destacando un populismo que tiene que ver, ¿cierto?, con reflotar situaciones
de victimización, ¿cierto? De pobreza y de manejo de etnias y de problemas, ¿cierto? Que en un momento determinado también están generando una cantidad de barreras, generando una cantidad de muros, y no se están teniendo puentes, que es lo que aquí estamos conversando, que sería lo ideal. Finalmente, todos somos ciudadanos y todos necesitamos un espacio y queremos lo mejor, no solamente para nuestra familia, sino también para nuestra sociedad y para nuestro país. Pero en la práctica son estos populistas los que han logrado, ¿cierto?, exacerbar ese chauvinismo y estarle haciendo daño a la sociedad. Y hoy por Todo hoy, lo transforman en marketing. Los políticos, por esa misma circunstancia es que el inmigrante está siendo mal mirado. Se convirtió en un problema el inmigrante. En circunstancias de que hace años eso no era ningún tema, no era problema. ¿Sí ves? En cambio, hoy por hoy sí lo es. Por ese manejo populista, ¿cierto?, que se le ha venido dando a estos temas. A mí me llama la atención y me preocupa que hay un par de factores en común entre los extremos, los dos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha, que tienen que ver con, a su manera y con su forma de expresar la situación, un menosprecio a la dignidad de las personas. Uno, porque creen que el orden es más importante que la libertad y que lo económico es más importante que cualquier cosa. Y ahí ya hay cierto desprecio a la dignidad de las personas, porque la dignidad de las personas no tiene que ver con su recurso financiero, no tiene que ver con su poder adquisitivo. Pero del otro lado también es muy parecido, porque y tiene que ver con que solo el Estado sabe cuál es la solución. O sea, hay un ente superior, un estado planificador que todo lo omnisciente, Exacto. que es el único que sabe. Así es. Y al final del día nos tratan a todos como niños. Es yo correcto. te tengo que cuidar, así que yo voy a poner más policías en la El desarrollo del estado de bienestar malentendido, un estado de bienestar malentendido. Lo siento, voy a tener que controlar tu libertad, limitar tu libertad, porque tú no eres capaz de administrarla. Entonces la voy a limitar, que es un poco lo que dice la extrema derecha. Y por el otro lado, sí, pero sabes que es el Estado, porque tú no eres capaz de tomar buenas decisiones. Y en el fondo nos tratan como niños. Bueno, y finalmente lo que terminan haciendo este tipo de gobiernos es provocando, ¿cierto?, un exilio, una migración de la gente, porque finalmente pretenden gobernar con sus ideas, con esos postulados, y todo aquello que vaya en contra de sus principios y de esos postulados, pues tiene que salir de su sociedad o de su medio. Es lo que estamos viviendo aquí en Chile, para que entremos al caso de la migración chilena, en donde hoy por hoy tenemos un porcentaje muy alto de venezolanos. Sí. Y que han llegado en los últimos años, en circunstancias que aquí la migración más grande y más notoria era la peruana, por razones naturales y obvias, por ser un país fronterizo. Y que mucho, a diferencia, y ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, que en la época que llegó mucha migración peruana, la mayoría llegó a trabajar directamente a un puesto laboral. El venezolano hoy en día, la mayoría está llegando a emprender, está llegando a hacer negocios por fuerza mayor. Ahí entramos, Claro. en otro tema que es muy interesante, y es si el inmigrante llega realmente a emprender porque por naturaleza y por vocación, porque ya se es ve un por emprendedor, obligado. o por obligación, y entonces ahí podemos entrar en otro tema de discusión. Pero cerremos primero el tema de los inmigrantes para tener claro que efectivamente en nuestro país, aquí en Chile, hoy tenemos una oleada de inmigrantes muy grande, muy importante, que ha despertado la inquietud de la ciudadanía y que nos tiene que preocupar a todos nosotros, que estamos hablando de temas de inclusión, de integración, en estos momentos en que Chile se abre, ¿cierto?, a la diversidad y busca la forma, ¿cierto?, de interesar también al mundo. ¿De qué manera va a enfrentar este desafío? ¿O de qué manera lo está enfrentando? Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, o cómo debe de hacerlo, porque esa es la realidad. Y aquí tuvimos también, hace un par de años atrás, una oleada de haitianos también muy grande y muy importante, que ha tenido también un desarrollo y un tratamiento que es diferente, por ejemplo, del venezolano, ¿cierto? Entonces también, ¿qué pasa con esa forma de incluir, ¿cierto?, al inmigrante? Entonces yo lo que quiero cerrar este tema de la inmigración es que es algo que hoy nos está tocando, y que antes no era tema, porque finalmente el que llegaba era un europeo que generalmente llegaba a invertir, llegaba
a mejorar la raza, como dirían algunos, pero ya cuando comenzaron a llegar latinos y llegar latinos en cantidades y de todos los colores, ya esto comenzó a mostrar un comportamiento y una actitud nuestra que es la que justamente no estamos promoviendo ni queremos promover dentro de esta sociedad. Bueno, Bien. antes de poder seguir con los temas, porque por lo visto va a ser bien extenso el tema, vamos a ir a una pausa musical. ¿Te parece, Pato? Bienvenido, Pato, buenos días. Nos lo saludamos a Patricio. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con más Emprendedores en Línea por radiolabchile.cl.
Estamos de vuelta en Emprendedores en Línea. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta ya con Emprendedores en Línea. Nos fuimos a preparar un cafecito porque la verdad es que, mira, ese vaso está súper peligroso. Hay que correrlo. Ahí sí, porque estaba encima de un cable. Claro. Y si se movía el cable, pum, se da vuelta y nos electrocutábamos todo acá. Bueno, y seguimos hablando acá. La verdad es que en la pausa siempre se extiende la conversación más. Claro, va sin filtro. Vamos a tener que hacer el programa, dejarlo abierto cuando estemos en pausa. ¿Ya? A ver, a lo mejor ahí. ¿Y no está en Instagram abierto? Sí, el Instagram siempre, O sea que siempre. ellos La sí se gente, beneficiaron. la gente siempre en Instagram sabe lo que pasa en la pausa. Ya, bueno. Esa es la gracia del Hay que Instagram. evitarla controlarla, entonces. No, hay que hablar nomás, si a la gente le gusta eso, sí, a la gente le gusta la naturalidad, lo que es real. Bueno, seguimos entonces viendo el tema de conversando acerca de lo que es la inclusión y el emprendimiento, y estamos todavía ahí un poquito en el tema de los inmigrantes. No se ha podido cerrar el tema 100%. Y yo recién hablaba con Rubén y con Juan, porque Rubén llegó hace 20 años acá. Así es, 20 correcto. años, un poquito más Un poco ya. más de 20 años ya. Un poco más de 20 años y llega a emprender. Entonces aquí hay un tema, porque llegar desde otro país, emprender en uno que uno ni siquiera conoce, fue muy difícil. ¿Qué pasó? ¿Es distinto a lo que hay ahora? ¿Hay más oportunidades? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Mira qué pregunta tan interesante, y abre un debate aquí bien interesante. Porque yo sé bien que bueno, pasaron bien muchas complejo. cosas. Exactamente. Yo tengo, y lo digo por formación de una parte, por convicción de la otra, y por experiencia de la otra. Porque finalmente mis padres también fueron emigrantes. De Colombia hubo que salir en la década del 80 una gran cantidad de colombianos, no por problemas con el gobierno, por un gobierno que hubiera entrado en crisis como los gobiernos que hay hoy en América Latina. Ni por problemas económicos tampoco. Ni por problemas económicos. Los problemas allá fueron por problemas de violencia ocasionados por múltiples bandas de criminales, a nivel de guerrilla, a nivel de paramilitarismo, narcotráfico, delincuencia común, en fin, que agobiaron al país y lo tienen todavía agobiado. Entonces, en medio de esa guerra entre bandas y entre pandillas de uno y otro tipo, pues obviamente la población, la ciudadanía común y corriente se vio afectada, y muchos pues encontraron que la única salida que había que hacer era hacia el exterior, porque en el interior no había nada que continuar haciendo. De hecho, yo trabajaba en una multinacional en Colombia, en la BASF, una empresa que tenía más de 30 años de existencia, y esa compañía... O sea, laboralmente estable. Yo estaba en la gerencia... Muy bien posicionado. Yo formaba parte del equipo de la gerencia financiera que manejaba el Fondo Mutuo de Inversiones, ¿cierto? Y la cooperativa financiera de esta compañía. Yo estaba en un cargo muy bueno y muy importante dentro de ella. Pues lamentablemente la compañía un día decidió cerrar, porque lo último que hicieron con ella fue secuestrarle al presidente y a la familia del presidente de esa compañía. Y ante esta circunstancia, la empresa decidió más bien cerrar, porque tuvo que negociar con la guerrilla que fuera que secuestró a esta familia. Y en esa negociación intervino el gobierno alemán en un momento de la historia de Colombia en donde estaba prohibido negociar con los secuestradores. Porque cuando se secuestraba a una persona, en aquel entonces se congelaban automáticamente las cuentas bancarias y las operaciones y las transacciones con esa persona y con esa familia, para impedir que los secuestradores, ¿cierto?, se aprovecharan de esa debilidad y se llevaran esa plata que están pidiendo. Exactamente. Entonces, por eso, cuando le secuestraban a alguien, uno estaba obligado legalmente, ¿cierto?, a denunciar ese secuestro, y automáticamente todo quedaba congelado. Pero los alemanes no hicieron eso, y por el contrario negociaron. Entonces ya se generó un problema para ellos de tipo político muy grande por haber negociado con la guerrilla, por haber liberado a su gente, y prefirieron más bien, antes de enfrentar un problema con Colombia, decidieron cerrar la compañía. Y 3.000 trabajadores para la calle. Y yo, que estaba en un cargo bien importante, bien interesante, pues no tenía en Colombia nada más que hacer.
Además estaba viviendo el país ya una etapa de recesión muy grande justamente por todos estos conflictos, estos problemas. Claro, porque y llega a un mí no momento me quedó que sino la Colombia salida. ya definitivamente lo empieza a pasar espantosamente mal, ya no hay paz. Ya no hay No paz, no hay economía, es una crisis económica terrible, mucha gente se fue. Mis padres se habían ido ya 20 años atrás hacia el Ecuador, se fueron a vivir allá y mucha gente tuvo que irse. Y yo, bueno, tuve la alternativa también de salir y para hacerla corta, pues sencillamente escogí Chile. Una excelente decisión, no porque esté aquí con ustedes presente que soy chileno, que ahora tengo la nacionalidad, sino porque tuve varias alternativas y las OPC y las alternativas que tenía, esta resultó ser la mejor y por fortuna fue una buena elección. Porque si hubiera elegido Argentina, a los 10 años de yo haber llegado, a los 5 años de haber llegado aquí, ya hubiera tenido que regresar como regresaron muchos colombianos que optaron por Argentina con la crisis del Corralito. Y muchos que se fueron hacia España como otra opción que tenían, que era también la mía, tuvieron que regresar 20 años después por la crisis laboral. Entonces yo finalmente pude quedarme aquí, mientras muchos colombianos tuvieron que regresar. En ese sentido fue una buena decisión. Pero quiero decir algo en relación con la inmigración y el emprendimiento. Lo que yo quiero decir es que de todas maneras para el inmigrante de manera general no es fácil incorporarse a un país. Lo vi por la experiencia eso es lo que queremos. No, lo vi por la experiencia de mis padres, lo vi por la experiencia que tuve de viajar por el mundo. Yo estudié en Israel, estudié en España, tuve la oportunidad de conocer Estados Unidos, de viajar por muchos países en razón de mi trabajo y de mi profesión. Y conocí lo que era ser extranjero, lo que era ser inmigrante. Y aprendí por todas esas experiencias que ser extranjero es maravilloso mientras uno sea turista. Si tú eres turista en cualquier parte del mundo, te va de maravilla. Pero cuando tú dices soy residente, cuando tú dices yo vivo aquí, es otra actitud, es otra vida y otra relación la que te espera. Yo por eso aquí todavía, después de más de 20 años de estar en este país, yo digo que soy chileno de lunes a viernes. Y sábado y domingo y festivos soy turista colombiano. ¿Sí ves? Esa es la forma como yo me defino ante mis amigos. Porque tengo la doble nacionalidad. Y por eso, y la opté porque yo dije la mejor forma que creo por mi experiencia de lo que yo he vivido, la mejor forma de llegar a otro país como inmigrante es integrándose a ese país. Exacto. Entonces yo vine Qué a buen integrar. punto el que menciona Rubén. Y es el tema de la integración, de cómo yo llego a ese país, Claro. no a poner banderas, sino que a adaptarme a esa cultura también. Claro, entonces eso yo Ahí hay yo un tema. lo entendí, pero también eso tiene sus costos, eso tiene costos bastante grandes. Entonces lo primero porque uno viene con una expectativa, uno viene con un interés, uno viene con un deseo, con una intencionalidad. Pero eso es lo que uno quiere, pero al otro lado encuentra uno una sociedad que tiene otra mirada, que tiene otras expectativas. Y si bien es cierto, en aquel entonces, hace 20 años, decir que era de Colombia era una maravilla, era un orgullo, era una admiración de parte del chileno, tengo que confesarlo, desde que hace 10 años para acá, decir uno que es colombiano no es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? Hay mucho colombiano y ha llegado de toda clase. Sí. Anteriormente la gente pensaba que los colombianos éramos exactamente iguales, gente de un alto nivel. Al fin y al cabo, los 100 colombianos que habíamos aquí hace 20 años, éramos todos profesionales, estábamos vinculados a grandes empresas o teníamos algún emprendimiento, Sí. éramos independientes. Pero hoy por hoy ya no solamente tenemos ese tipo de profesionales, también tenemos gente que viene en busca, ¿cierto?, viene para sobrevivir. Y eso ya cambia la mirada del anfitrión. Eso cambia la mirada. Que es la misma mirada que cambia, ¿cierto?, para todos los inmigrantes. Ahora, llegar a un país y pretender que uno va a tener la misma consideración que tiene el nativo es una utopía. No ocurre en Chile, no ocurre en ninguna parte del mundo, no ocurre en Estados Unidos, en ninguna parte. Justamente terminé de leer un libro que estaba comentándoles de Mauricio Rojas, justamente que escribió sobre cómo son las condiciones o han sido las condiciones de los inmigrantes en Estados Unidos, con el propósito de el país de mayor inmigración en el mundo, de más alta tasa de inmigrantes en el mundo, de mayor experiencia en este campo. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido la experiencia de todos esos inmigrantes japoneses, chinos, coreanos, latinoamericanos, mexicanos, etcétera? ¿Y cuál ha sido, después de muchos años de vivencia y de cambios generacionales, cuál ha sido el resultado de ellos? Y la experiencia es exactamente la misma, a la que por lo menos yo viví, a la que yo he visto vivir a mi alrededor. Y es que hay una dificultad muy grande para incorporarse a la sociedad.
lograr que uno sea recibido y que le ofrezcan los mismos puestos que se le ofrezca a un nativo, eso no es posible. Entonces, por eso el inmigrante necesita autoemplearse. Y si miramos las estadísticas de Chile y las de cualquier país de inmigrantes, y las que trae, por ejemplo, maravillosamente detalladas Mauricio Rojas en su libro, pues la verdad es que encontramos de que todos los que llegan a otro país, si quieren sobrevivir, tienen que autoemplearse. Y el autoempleo no es emprendimiento. Y aquí estamos en el tema que nos interesa y que nos convoca. El autoempleo no es emprendimiento, el autoempleo es una sobrevivencia. Ya. Un emprendedor, lo he dicho varias veces en este programa, un emprendimiento no es una actividad, un emprendimiento es mucho más. Es una actitud de la persona, ¿cierto?, de querer no solamente, ¿cierto?, incursionar en una actividad, sino pretender desarrollarla y permanecer en ella a través del tiempo. Entonces, es emprendedora aquella persona que inicia un negocio con el deseo de permanecer en ella. Pero no es emprendedor la persona que se genera un trabajo y que cuando le ofrecen un empleo, lo toma inmediatamente. Deja uno y toma el otro. Abandona el emprendimiento y se instala, ¿cierto? Y se instala en el nuevo empleo. Ahora, lo que es válido también, ¿no? Es totalmente válido. Claro. Lo que estamos diciendo aquí es que no se puede creer de ninguna manera que los extranjeros son emprendedores por naturaleza. No. Los extranjeros, los inmigrantes, son personas que vienen con una mochila, ¿cierto? Y vienen con una necesidad y con una problemática que deben de resolver, con un desafío mucho más grande que el que tiene el nativo, y por eso está dispuesto a cualquier cosa. Exacto. Bien, entonces encontramos profesionales de todos los países de todos los países dispuestos, ¿cierto?, a trabajar en cualquier circunstancia para poder, ¿cierto?, enviarle algún sustento a su familia. Porque el dinero que se recoge por parte del inmigrante no se queda con él muchas veces, sino que sale al exterior. Los que recogen los venezolanos para mandarlo para Venezuela. Los cubanos que salieron, ¿cierto?, hacia la Florida y que se instalaron en Estados Unidos, obviamente todo ese dinero que ellos han recogido y que han acumulado ha sido un dinero que ha ido a parar a Cuba para poder, ¿cierto?, sostener su familia. De hecho, son estas remesas de dinero las que han hecho un ingreso importante para estos países como Cuba, como Nicaragua, ¿cierto?, o como los países centroamericanos. ¿Sí ves? Entonces, lo que yo quiero finalmente cerrar y como para abrir la conversación es que ser inmigrante no es sinónimo de ser emprendedor, sino que es las circunstancias las que obligan, ¿cierto?, a un inmigrante a autoemplearse y en algunos casos, ¿cierto?, a generar algunas actividades que en un momento determinado no realizan los nativos. Y el emprendimiento que desarrollan es un emprendimiento que tiene que ver no con lo que necesita la sociedad donde van, sino que observen ustedes, es muchas veces lo que necesita la gente de su propia etnia, de su propia raza, de su propio país, que la necesitan. Observémoslo aquí en Chile. Aquí, por ejemplo, hay una gran cantidad ahora de pastelerías. Sí. Hay mucha pastelería, son los negocios que han traído los colombianos y los venezolanos. Sí. Más los colombianos, ¿no? Más los colombianos. Con eso, con los buñuelos. Los buñuelos. Pancito de queso. Las arepas venezolanas. ¿Eso por qué? Porque el chileno espera comprar ese producto. No, porque el mercado de él es el mercado, ¿cierto?, de su propia gente. Exacto. Las peluquerías. Las barberías. Hoy tenemos una cantidad de barberías, ¿cierto?, de barberías muy especiales, muy sofisticadas, que son las que nos han traído los dominicanos, los haitianos, ¿cierto? ¿Sí ves? Porque para atender, ¿cierto?, la demanda y la necesidad de ellos, ¿sí ves? Y que por consecuencia terminan atendiendo la demanda del chileno, que el chileno por toma curiosidad, y consume todo esto por productos gusto, también. ¿cierto? También porque comienza a interesarse por esa cultura, como muy bien lo plantea. O sea, por ejemplo, el chileno Juan ya Enrique. está como bien asumido en las pastelerías colombianas y bien cercano a comprar productos de allá. Claro, porque la diversidad también. Porque es más rico, hay cositas comienza a ricas, ser hay más cosas que no son atractiva. tan ricas también para algunos. Pero yo, por ejemplo, siempre voy a comprar buñuelos. Claro. Unos buñuelitos con un café. Los buñuelos colombianos, ¿cierto? Exactamente, bien Rico. ricos. Entonces, lo que yo quiero decir es que esa es la... Y yo cuando vine aquí a este país, yo entendí que no iba tampoco a conseguirme un empleo. No iba a ser fácil venir, aunque yo tenía aquí contactos con la misma compañía con la que había salido, BASF. La BAS tiene también aquí planta, pero era tanta la gente que salió que obviamente pues
para una persona como yo tampoco había la posibilidad de ingresar. Entonces, en ese sentido, y por la misma edad que yo tenía, por esa circunstancia, entonces yo llegué también con un emprendimiento. Bien, pero ya venía una parte de formación y de convicción mía, personal. Yo siempre he dicho, yo siempre debo de tener un trabajo fijo y además un emprendimiento, de manera simultánea y paralela, porque con el ingreso laboral uno no vive. Como me gusta la independencia, como me gusta hacerme respetar en mi trabajo, siempre he creído que es importante tener un sustento económico. Yo soy demasiado terco, demasiado orgulloso, dirán muchas personas, pero la verdad es que no me gusta sentirme ultrajado ni humillado por parte de nadie. Entonces me gusta mantener mi independencia. Y por esa circunstancia yo siempre he tenido la manera de mantenerme siempre independiente, siempre libre. Y en ese sentido yo he trabajado aquí en muchas partes, pero me he ido en el momento en que he considerado que las condiciones de relación no son gratificantes para mí. Yo renuncio inmediatamente. Yo cuando entro a una empresa, lo primero que presento es mi carta de renuncia con fecha abierta y le digo al jefe, a mí no me vaya a mover la silla, a mí simplemente el día que usted no quiera trabajar conmigo, simplemente póngale fecha a esta carta de renuncia que le voy a entregar de una vez. No me interesa su indemnización, no me interesa su bonificación, lo que me interesa es que usted se sienta a gusto con lo que yo hago. Y el día que usted no esté a gusto conmigo, simplemente nos despedimos como buenos amigos. Pero no entro en esa situación que entran muchos trabajadores, que sufren muchos trabajadores y que tienen que recibir y que hacen muchos empresarios para tratar de sacar a alguien y no tener que pagar una indemnización. Entonces yo llegué aquí con un emprendimiento y ese emprendimiento fue una empresa consultora. Llegué a aportar, llegué a generar trabajo y todo el trabajo que yo he hecho aquí en más de 20 años es un trabajo que yo mismo me lo he propiciado. Porque considero que uno tiene que venir también a aportarle al país. Exacto. ¿Sí? Tengo un comentario extenso, va un poquito relacionado con lo que decía Juan también. Dice, buenos días chicos, buen tema el de hoy, la inmigración en nuestro país. En mi caso personal creo que eso nos enriquece culturalmente. Estamos de acuerdo ahí con lo que hemos hablado hasta ahora. Nuestros hijos se llenan de información de primera fuente de otros países. Ahora en temas laborales creo que se está saturando mucho los mercados para los inmigrantes, lo que los ha llevado a realizar trabajo a menores precios, sacando un poco del mercado los chilenos. Al tener ese tipo de explotación empresarial, es mucho más complicado encontrar trabajos asalariados con sueldos dignos según la profesión de cada cual. Por ejemplo, hace unos años un ingeniero fácilmente lograba ganar sobre el $1.000.000 por sus conocimientos entregados en la empresa en la cual trabajaba. Actualmente ese mismo ingeniero con la misma carga laboral y responsabilidad no gana más de 500 o 600 mil pesos por todos los años de sacrificio. Lo digo como experiencia personal con mi marido, que se tuvo que lanzar al emprendimiento, como bien nos conocen, por un tema que no le ofrecía más de 400 mil pesos para desempeñarse como ingeniero en climatización en las empresas. María Betsabe Soto dice, hola, buen chico, chicos, buen día, que tengan lindo día. Y eso es una verdad también, po. Sí. Y que está pasando mucho. Culturalmente nos enriquecemos Tengo que decir algo. maravillosamente, Mira, pero el resto... esa justamente es una realidad. Yo creo que aquí hay una cuestión multifactorial también. Claro, por supuesto. Porque por otro lado hemos vivido un periodo de muy escaso crecimiento económico, por supuesto, el ingreso de cantidades importantes de personas al mercado laboral, inmigrantes en este caso, pero eso es casuística, pero la entrada de muchas personas al mercado laboral obviamente afecta las condiciones laborales de todos. Además el mercado laboral chileno es un mercado súper rígido. O sea, si yo por alguna razón, o sea, si tengo un emprendimiento y necesito trabajar el viernes, no puedo. Tengo que trabajar en las tardes o el fin de semana. No hay una opción. O pedirle a alguien más que me ayude. Pero el mercado laboral chileno es muy rígido en horarios, muy rígido en día. Los horarios. A ver, a mí me pasa una cosa, me ha tocado ver algunos temas bien interesantes, sí, y se los voy a contar. Yo he conocido, yo por lo generalmente he tenido más la oportunidad de compartir con más colombianos que
que otras nacionalidades por cosas del destino. Sí, ¿Ya? casualidad. Por esa casualidad de Mala la vida. suerte. Pues claro. No, pero estoy hablando hace... ¿Cuántos años? 20 años, 20 años, sí, ¿no? claro, 10 años. ¿Cuánto que nos tú ya conocemos 15 nosotros ya, Rubén? Como 15 años 15 más o años menos, más o sí. menos. Claro, 15 años, imagínate. Estoy hablando de una época bastante anterior. Y me pasaba que yo veía colombianos llegar a trabajar a Chile, se encontraban un puesto de trabajo, llevaban un mes trabajando y pedían vacaciones. No te puedo creer. Y se las daban. Y se iban a viajar y volvían a trabajar. Me tocó ver eso, y yo decía, pero ¿cómo? Si llevas un mes trabajando y ya te dieron vacaciones. Es que no sé, yo pedí vacaciones porque quería ir a viajar, a conocer tal parte y ya listo, y volví. Entonces, hay temas también ahí, pues, o sea, un chileno que lleva un mes trabajando va a pedir vacaciones, ¿qué es lo que No, hace? Le dan ninguna. con suerte el finiquito. De ninguna Ahora, manera. en cuanto al tema salarial, yo tengo amigos que son ingenieros y me dicen perfectamente, llegan y les da lata que llegan otros ingenieros inmigrantes por menos de la mitad incluso de lo que ellos ganan. Bastante menos de la mitad. Bueno, pero lo O sea, que pasa es ahí que es hay una un situación tema, yo de... creo, de aprovechamiento de las empresas también. Bueno, Es que pero estamos esa en es en la un periodo que se oportunidad están para el automatizando empresario. muchos procesos. Mm. O sea, además, ese es otro tema, el tema de la automatización se también empiezan a mezclar influye. los temas y hace que Estamos mezclándolo. el tema sea muy complejo. Pero fíjate, Me parece que responsabilidad solo a la inmigración del problema Sí. es volver un problema multidimensional en un problema unidimensional y responsabilizar a personas y no a un entorno que se ha vuelto más complejo. El mundo es más competitivo, el mercado laboral el chileno es extraordinariamente rígido, trabajamos una cantidad de horas espantosa, lo que también afecta al mercado laboral. mira, Sí. para volver al tema de todas maneras, porque finalmente esto es multicausal, esto no es un tema demasiado complejo. Pero aquí el punto es que de todas maneras la inmigración es una oportunidad para el país anfitrión. Es una gran oportunidad, obviamente por todos los temas que tienen que ver de compartir culturas, ¿cierto? De traer experiencia, de traer conocimiento, lo que quieran. Pero es una oportunidad también para el empresario, que muchas veces, ¿cierto?, aprovecha esa situación de aumento de la demanda para justamente contratar y vincular personas, ¿cierto?, a menor precio. Sí. Y eso en detrimento, obviamente, del nativo, que obviamente está acostumbrado a tener un salario superior. Entonces se constituye en un problema para el nativo. Y una oportunidad para muchas personas nativas que consideran de que a través del inmigrante también pueden generar algunos emprendimientos. Y lo vemos, por ejemplo, en nuestra sociedad, algunas personas que han decidido, por ejemplo, hacer de sus casas unos hostales, ¿cierto? Y han comenzado a recibir inmigrantes en sus casas, y en donde cada espacio, cada pieza, pues tiene un valor Sobre los 200.000 sobre los pesos, 200.000 una pesos, exageración. ¿cierto? Entonces, hay un aprovechamiento de la situación que es de parte y parte, ¿cierto? Entonces, esto hace que el inmigrante como tal tenga que pensar en autoemplearse y en generar su propio emprendimiento para tener un ingreso que responda a las necesidades y a las expectativas que él tiene. Hay muchos Porque haitianos que sí, se están yendo por lo mismo, porque la calidad de vida es muy cara acá Es y no muy les da. no les da y No. no han logrado tener un autoempleo. Exacto. O que le genere un ingreso Algo estable. suficiente para él pagar inclusive su permanencia en Chile. Y no han podido montar un emprendimiento, mucho menos, que es mucho más complejo, que es mucho más complicado, porque tiene una barrera también idiomática que también hace que aunque muchos de ellos sean profesionales, obviamente, ¿cierto?, no les da para integrarse con facilidad Exacto. dentro de nuestra sociedad. ¿Somos un país inclusivo o no somos un país inclusivo? Yo creo que es una no solamente tiene que ver con el inmigrante. Yo creo que somos de cualquier manera, casi que por naturaleza, no solamente Chile, sino todas las sociedades, somos bastante, ¿cierto?, individualistas. Los seres humanos somos muy individualistas. Tenemos que formarnos y por eso se promueve la cultura de la integración. Si fuéramos por naturaleza seres humanos inclusivos,
que nos integráramos con facilidad, pues no se tuviera que promover esta cultura. Pero tenemos que promover una cultura de la integración, de la inclusión, es justamente por el individualismo que hay en el ser humano. Juan. Por eso hay que promover. Juan tiene una opinión distinta, lo vi al tiro. No, sí, yo estoy... Ya estamos, oye, a todo esto nos estamos pasando un poquito, aprovechándonos de las circunstancias, pasándonos un poquito, pero vamos, ¿cuál es? No, yo estoy de acuerdo con el tema del individualismo, exacerbado también por el sistema económico que existe en el país, que es muy Pero individualista. nosotros nos criaron individualistas. En Chile nos criaron individualistas. Sí. Sí. O sea, somos de crecimiento, de la niñez. Preocúpate Sí, de tus cosas, del resto no te preocupes, y un montón de Sí, temas más. pero además el problema... Un ejemplo, y no sé si aquí también en Chile, pero en Colombia, a un niño, por ejemplo, cuando iba al colegio, lo primero que le decían era, aquí lleva pues su ración. Exacto. Y cuidadito, pues se la vas a regalar a otro. Sí, pasaba mucho. Y llegaba la Navidad y le regalaban su triciclo, y ahí tenía el triciclo, y cuidadito, te lo vas a prestar a otro para que te lo vaya. Sí. Entonces, es una sociedad que se forma en valores muy individualistas. Pero además de eso somos territoriales, ¿no? Infancia. es que además al niño a que comparta, mi amor, ¿cierto? Vea. Sí, pero no comparta todo, porque... Sí, pero, Y el chaleco, no, es que lo presté. el chaleco lo Ay, ¿cómo nos retaban? Sí, es que sabes que además yo creo que el problema se complejiza porque además somos una sociedad, y hay que hablar por la sociedad chilena. Yo me imagino que en general en Latinoamérica el problema es parecido. Yo pienso que Y probablemente los chilenos seamos menos que en otros países latinoamericanos, pero seguimos siendo una sociedad muy conservadora. Entre comillas. Entonces los cambios nos cuestan un montón. Conservadora para lo que nos conviene nomás. y muy segregadora. Sí, es que el esa cuestión chileno ha como viendo el ido, estándar esa en cuestión ha ese ido sentido. cambiando. Somos viendo porque lo que nos conviene y lo seguimos, y lo que no, ahí nomás, ¿cachai? Claro, Entonces, pero mi punto es que cuando llega alguien distinto, no quiero ser tan inclusivo como cuando llega mi amigo, que además es igual a mí. ya. Cuando es mi vecino, que además es igual Ya, a mí. pero- Pero se me instala al lado un migrante Ya, pero y ya mira. no es mi vecino, él es un P. Yo una vez pregunté, ¿qué es un P? Un peruano. Pero ¿por qué le dices P? Ya, pero tampoco es que los peruanos nos traten muy bien a nosotros, pues, Juan. Si, Ya, pero- si seamos justos, también nos desesperan bastante y nos tienen ahí nomás. Tenemos- El tema de la inmigración es en Ahora, todas partes en ese sentido. claro, y eso pasa, yo Hay me mucha- imagino que pasa en todo el mundo. mucha En todo el mundo. Si discriminación. nosotros nos vamos de Los- aquí a los Europa, peruanos ¿cómo nos allá? van a tratar? ¿Los peruanos allá? Bueno, pero es que tenemos una historia también Sí, nosotros. pero nosotros tú sabes que hay un conflicto No, ahí, no nos po. no nos portamos nada bien, po. A pesar es de que- que algunos historiadores dicen que no pasó nada, la verdad ¿Qué es que pasó lo que pasa en la guerra nomás, po. Claro, po. Pasamos con todo para el otro lado y entre medio las mujeres y algunos bienes culturales que nos interesaron que ahora dicen, pues hay una discusión ahí, pero que dicen que están en Providencia, unos leones. De hecho, en Perú hay una familia chileno. Mira, María De apellido Soto nos chileno. aporta otro comentario con respecto a lo que hablábamos. Hay que mencionarlo ahora. Respecto al individualismo y al egoísmo. Dice, mi sobrino una vez llegó del colegio en cuarto básico sin chaqueta, porque se la regaló a su compañero porque no tenía, ya él le habían regalado otra, así es que Qué podía evangélico. compartirla. Muy evangélico. Me refiero muy en el espíritu del evangelio, del Nuevo Claro, del buen Testamento. samaritano. Si tienes una capa, si tienes dos capas, regala una. Eso se puede hoy ver entre la niñez y entre la infancia y me parece supremamente bien y hay que promoverlo. De todas maneras, lo que... El problema es cuando uno lo promueve con los niños y los niños lo hacen, uno queda como plop, así porque uno piensa que no lo van a hacer, po. Se tiene que compartir y No, hay mucho sentimiento de solidaridad y de protección, por ejemplo, del medio ambiente y del planeta, Claro. de los animales, y la naturaleza por parte de Bueno. los niños, afortunadamente. Entonces yo quería decir algo que tiene que ver con que debido justamente a este comportamiento, entonces, ¿qué hacen los inmigrantes en otro país? Lo que tienen que hacer para poder desarrollarse, entonces, es formar guetos, ¿cierto? Formar clanes, ¿cierto? Formar colonias, ¿sí? Es para poder salir adelante. Y la forma como han salido adelante los inmigrantes en Estados Unidos, los chinos, los coreanos, los japoneses, los mexicanos y todos aquellos, los irlandeses, es justamente a partir de esa estrategia natural, ¿cierto?, de cohesión. Exacto. Se han tenido que cohesionar y entre ellos mismos buscar la forma de ayudarse.
Pero para que ellos salgan adelante tienen que haber también algunos de ellos que hayan progresado, que hayan salido adelante y que tengan emprendimientos importantes que los puedan incorporar. Entonces, cuando se ha dado esa incorporación de los inmigrantes por parte de ellos mismos, porque hay una sensación, ¿cierto?, de cultura de integración y de que son ellos los que tienen que buscar la forma de salir adelante, entonces generacionalmente ellos ya salen adelante y pueden en un momento determinado hasta renunciar al emprendimiento. De hecho, el número de emprendimientos, ¿cierto?, que sobreviven de la gente que llegó a Estados Unidos y que fueron emprendedores iniciales, la mayoría de esos emprendimientos ya no existen. Ya todas las nuevas generaciones se han incorporado, se han integrado a los Estados Unidos, a la cultura estadounidense. Y hoy la lucha que hay entre estos inmigrantes es justamente por la igualdad de oportunidades. Es que yo soy estadounidense, yo soy americano, yo nací aquí en Estados Unidos. Mis abuelos eran los chinos, los japoneses o los irlandeses, pero yo soy estadounidense. Y yo espero que aquí en esta universidad me den, ¿cierto?, la misma oportunidad que le dan a todo el mundo. Porque igual también existen las famosas cuotas que se mantienen desde el pasado para proteger al nativo, en donde, bueno, en estas universidades no se puede tener un porcentaje más allá de tanto en extranjeros. Aquí en Chile, por ejemplo, las empresas tienen un tope para poder incorporar extranjeros. No se puede incorporar de manera abierta. Hace un par de meses atrás se abrió un debate sobre la posibilidad justamente de abrir esa cuota para efectos de incorporar muchos más extranjeros. Y hay que ver en las redes sociales el debate tan impresionante que se dio justamente, ¿cierto?, por esta sola iniciativa, que entre otras cosas me parece que no está en el nuevo proyecto de ley, aunque se habla mucho en este nuevo proyecto de ley laboral de inclusión y de protección del trabajo de los sectores, los grupos más vulnerados. Se están trabajando, el Ministerio de Desarrollo y Negocio está buscando insertar, ahora no sé si con inmigrantes, pero desarrollar programas de inclusividad Sí. en la sociedad chilena, pero están enfocándose en los emprendimientos más jóvenes. Los emprendimientos más jóvenes son los que impulsan esta parte de la inclusión al país. No, y de todas maneras hay que reconocer que en Chile hay una vocación muy grande, ¿cierto?, y por ejemplo, en materia de política pública, en materia, ¿cierto?, de inclusión, ¿cierto?, de los inmigrantes, a nivel político, porque cuando uno habla, ¿cierto?, a nivel así, digamos, no en grupos comunes y corrientes, uno no encuentra de pronto esa misma actitud, pero sí a nivel de la política y a nivel de los diferentes gobiernos, uno ha encontrado una actitud bastante integracionista y de bastante apertura, y uno lo ve en los fondos concursables. La mayoría de fondos concursales que hemos venido promoviendo en estos días y que apoyan el emprendimiento, la mayoría tienen incentivos para aquellos emprendimientos que involucren, ¿cierto?, que involucren minorías vulnerables, entre ellos los inmigrantes, ¿cierto?, entre ellos los adultos mayores. En mujeres también hay. Que involucren a la mujer. Entonces, en ese sentido, hay como una conciencia de ello. No así existe de parte de la empresa privada de manera natural, ¿cierto? Que puede haber de pronto en algunas solamente un afán de poder reclutar una mano de obra muy calificada, muy importante, pero a un muy bajo precio. Muy bien, ya se nos acaba el programa. Ya estamos, llegamos al final. Sí, podríamos estar hasta mañana conversando. Sí, podríamos hacer la segunda parte la próxima semana. Podemos continuar Bueno, en este programa bueno. que está interesante. Algo que agregar, Juan, no creo que te quedes con la gana. No quiero discutir más con Rubén. Tal vez solo decir dos cosas. Uno, que el tema del individualismo que hace que los migrantes se junten entre ellos también tiene que ver con no solo individualismo, sino también con la existencia de redes. Cuando uno de los problemas que uno tiene como migrante, y yo lo digo porque yo fui migrante alguna vez, es que uno llega al país nuevo y no hay ni una red, ni una. O sea, con suerte uno se encuentra con un compatriota
pero no hay nada en común con él, salvo la nacionalidad. Entonces, tú eres chileno, y ahí uno se hace automáticamente amigo, a pesar de que no haya nada que ver entre nosotros, pero no importa, es chileno, entonces ya es mi amigo. Y esa construcción de redes es súper importante. Es fundamental, es fundamental. Pero es muy fácil que se dé esa construcción de redes cuando vienen en masa. Por eso se juntan. Cuando se vienen en masa, entonces es mucho más fácil que se dé esa construcción de redes. No así cuando va uno de manera grande, como me tocó, por ejemplo, a mí. Cuando yo salí, no salimos muchos colombianos, salimos muy pocos. Entonces las redes aquí que se puedan construir eran mínimas, por no decir nulas. No había redes. Hoy sí se pueden construir redes. Muy bien. Y el otro tema lo dejo para la próxima. Para la próxima clase. Esta es una clase aquí de una cátedra de información. Bueno, estamos ya llegando al final. Agradecer a toda la gente que nos ha acompañado. Agradecer a Juan Enrique, a Rubén Darío. Rubén Darío suena bien, ¿eh? Porque Rubén poético. Darío. Tú eres Rubén Darío, chicos. Así es. Muy poético. Claro. Sí. Agradecerles todo el comentario, toda la conversación que hemos tenido, toda esta información con datos también que siempre están entregando, que para nosotros es importante. Y también invitar a la gente que siga la sintonía de Radio Lab. Y ya mañana nos vemos, nosotros con Emprendedores en Línea el viernes. El viernes vienen de Cercotec. Muy bien. Bueno. Muy buena, sí, muy buena información. Muchas gracias de todas maneras, Michael, por esta invitación y gracias a nuestros auditores. Y bueno, que nos sigan Centros de acompañando negocio. de las redes sociales a través de ahí podemos seguir conversando sobre este y otros temas de emprendimiento. Exacto. Y no olviden que en Fundesco Chile estamos para apoyarlos en todos estos temas. Perfecto. Muy buenos días. A todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chau.